Bien, tengan buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual vamos a continuar hablando acerca del proceso de inquilinato. Vamos a remitirnos al Código Procesal Civil y Mercantil y, de ser necesario, a la Ley de Inquilinato también, para poder, digamos, depurar nuestro conocimiento acerca de este proceso especial. Les recuerdo que como parte de las actividades de aprendizaje en esta asignatura, ustedes tienen que ir formando un portafolio de evidencias. Y en ese portafolio de evidencias deben incluir un expediente lo más completo que puedan de un proceso especial ejecutivo, de un proceso especial posesorio, de un proceso especial de inquilinato y en el siguiente cómputo vamos a comenzar el proceso especial monitorio. La idea entonces es que ustedes tengan ese documento probatorio de su proceso de aprendizaje durante la presente asignatura y con la cual puedan evidenciar que efectivamente han estado trabajando y aprendiendo. Les recuerdo también que esta es la semana 12 y que en la semana 13 corresponde el análisis de, o mejor dicho, el examen parcial 2, el examen parcial del bloque 2, el cual, como ustedes ya saben, se formará con dos tareas o dos actividades. Una de ellas sería el portafolio de evidencias a la fecha, entiéndase que ya tendría que estar tres expedientes dentro de ese portafolio. Y el otro, pues, es una prueba objetiva que, como siempre, es importante también poner de manifiesto que tenemos el conocimiento teórico, digámoslo así, porque muchas veces de eso depende el plan de acción o los pasos que tenemos que seguir para la resolución de un problema específico. Ahora, como siempre, me gustaría abrir un espacio para que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la pueda formular. Recuerden que acaban de estar enfrentados a un laboratorio que a lo mejor a más de alguna duda, alguna interrogante les pudo haber quedado a partir de la experiencia de, pues, contestar las preguntas contenidas en ese laboratorio. Entonces, si usted tiene, digamos, alguna duda, alguna inquietud relacionada con las preguntas del laboratorio o con lo que usted está aprendiendo en términos generales, perfectamente la puede formular con total, repito, libertad. Buenos días, licenciado. Yo tengo una, pero conforme al expediente de inquilinato. ¿Ok? ¿Verdad que en este tipo de expediente no va a ir una oposición escrita, verdad? Porque la oposición se hace en la audiencia, ya que se rige bajo el proceso abreviado. Vamos a, vamos a tratar de definir eso con el código abierto para tener, digamos, una certeza mayor. Déjenme compartir pantalla y mostrar en el Código Procesal Civil y Mercantil la forma de proceder. Voy ahorita a compartir pantalla, siempre dejando aquí la cámara abierta. Y nos vamos a ir al Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 477 y siguientes. Vaya, en este artículo dice que en los procesos de inquilinato, estoy en el artículo 482, 482. Ok. Dice en los procesos de inquilinato, déjenme ver si puedo hacer esto un poquito para allá. Ok. En los procesos de inquilinato en los que se pretende la desocupación del inmueble,
se advertirá al demandado en la citación para la audiencia de que su falta de comparecencia a la misma llevará a la declaración de desahucio, desahucio, sin más trámites, en un plazo no mayor de 10 días. Efectivamente, hay una, digamos, advertencia que se hace al inquilino, al demandado, en la misma citación para la audiencia, de que no debe faltar. Es prácticamente una carga procesal que el inquilino tiene de no faltar. Obviamente de manera injustificada, porque recuerden que hay un principio general del derecho y del derecho procesal que al impedido por justa causa no le corre término. Repito, al impedido por justa causa no le corre término, lo que significa que cuando hay alguna carga, alguna actividad procesal que corresponde hacer a la parte interesada y no lo hace por causa justificada, entonces hay oportunidad de reabrir, digámoslo así, la oportunidad procesal para que lo haga mientras pruebe fehacientemente que hubo una razón válida para no haber desarrollado esa actividad o cumplido con esa carga. Entonces, eso siempre debemos entenderlo, aunque no lo diga en forma expresa la legislación. Ah, Luego habla de la llamada a los subarrendatarios en el caso de que lo haya, la prueba, sentencia, no produce efectos de cosa juzgada. Sí, definitivamente, vamos a ver que esto está trabajando. Definitivamente, y tal como usted muy bien lo ha dicho, chispas, esto se movió, pero lejos. Voy a ver si puedo llegar sin cambiar la forma de esto al que nos interesa. Casi, casi. Aquí estamos. Vaya. Dice, se sustanciarán conforme a los trámites del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía, con las especificaciones establecidas en los artículos siguientes, pero no hay, obviamente, ninguna especificación que, por ejemplo, diga que se le va a conceder X número de días para que conteste por escrito la demanda. Definitivamente no la hay. Entonces, siendo así, la respuesta a su pregunta es afirmativa. En este, en este modelo, en este expediente que ustedes están o que van a trabajar, no tendría que haber un escrito de oposición, sino más bien en la audiencia es donde se va a contestar a la demanda y se va a desarrollar, tal como ya lo hemos aprendido, de conformidad con las reglas de la audiencia única dentro del proceso declarativo abreviado. Y tuve necesidad de venir al código porque ah, en el proceso posesorio hay alguna, digamos, hay alguna referencia bastante parecida de que se va igualmente a tramitar con las reglas del proceso abreviado, pero en este caso sí hay emplazamiento y oposición. En el caso del proceso posesorio, ¿verdad? Que ese ya lo vimos, digámoslo así. Pero en el caso del proceso de inquilinato, a diferencia del posesorio, y del Ejecutivo también, en ese caso sí, no hay esa oportunidad o ese plazo para contestar por escrito a la demanda presentada, sino que será en la audiencia. Bien, ¿alguna otra pregunta que ustedes tengan, repito, en relación con lo que están estudiando o incluso en relación con el último laboratorio, si tuvieran alguna duda?
o en cuanto a la ley de inquilinato tiene algunos artículos eh, que de alguna manera requieren algún tipo de explicación, llamémosle adicional. Bueno, si no tienen preguntas, vamos entonces a ver si podemos recuperar la ley de inquilinato. Recuerden que esta es una ley, llamémosle especial, que cuando se promulgó tenía como finalidad, digamos, establecer un tipo de equidad o de justicia social, tratando más bien de proteger al inquilino contra los posibles o potenciales abusos que pudiera tener el arrendador o arrendante. Entonces, esta ley en realidad es muy antigua, es muy antigua. Dice la presente ley en el artículo 64, entrará en vigencia el 1 de marzo próximo, es decir, el 1 de marzo de 1958, ya hace bastante tiempo, ¿no? 1958. Luego ha sufrido algunas reformas en esta edición que tengo yo, hay una reforma décima que es de 2008 y que se trata de los cambios que incorporó el Código Procesal Civil y Mercantil, en el sentido de derogar la parte procesal de esta ley de inquilinato, pero deja completamente vigente y aplicable la parte sustantiva. Por eso es de que tenemos necesidad de estudiar la parte sustantiva de esta ley, porque es en base a ella que se resuelven este tipo de pretensiones. Entonces, la ley de inquilinato, insisto, tienen ustedes que conocerla a digamos, de manera suficiente, familiarizarse con ella, de tal manera que, en primer lugar, sepan que es la ley que se va a aplicar en los procesos de inquilinato, lo que significa que no vamos a buscar en el Código Civil, digamos, la regulación particular o específica para este tipo de procesos. Allá en el Código Civil sí hay todo un título, toda una regulación en relación con el arrendamiento. Y dentro del arrendamiento, pues el arrendamiento de cosas muebles como inmuebles, arrendamiento de locales, más bien para negocio o para cualquier tipo de industria, pero no para, digamos, los objetivos que se tuvieron en mente con la ley de inquilinato. Bueno, vamos a ver si podemos volver al artículo 24, que probablemente es el artículo tal vez el que más podríamos necesitar en presencia de un conflicto. Porque recuerden que como abogados a nosotros nos va a buscar ya sea el arrendante o arrendador o el inquilino o arrendatario. Es decir, podemos como abogados representar a cualquiera de las dos partes, ya sea a la parte arrendante o arrendador o al inquilino. Digamos, una de las preguntas que a veces son las que más, eh, digamos, determinan el modo de proceder es, y creo que ya lo comenté con ustedes, es aquella según la cual se podría otorgar un inquilinato, o sea, un contrato de arrendamiento sometido a esta ley cuando el inmueble es ajeno. Es decir, es un requisito indispensable que el arrendamiento o inquilinato sea otorgado por el propietario, por el dueño,
del inmueble. Entonces, allí definitivamente nos remitimos al Código Civil para responder a esa pregunta, que obviamente la respuesta es muy simple, es muy sencilla y es afirmativa. Es decir, afirmativa en el sentido de que se puede arrendar una cosa ajena, que no es indispensable para la validez y para la eficacia y para la producción de los derechos y deberes u obligaciones que el arrendador haya sido el dueño de la propiedad. Repito, no es estrictamente indispensable. Por supuesto, es lo ideal, ¿no? Es lo ideal que el arrendamiento sea dado por el dueño, ya sea de manera directa o personal o por medio de un apoderado, de alguien que lo represente. Pero si no tuviera poder la persona, o aún con la conciencia de que no se es dueño, aún así se podría dar en arrendamiento. Ahora, lo que podríamos aquí decir es que el verdadero dueño de ese inmueble que fue dado en arrendamiento podría hasta cierto punto no ratificar, es decir, al darse cuenta de que algo que es de él fue dado o entregado en arrendamiento, podría como hasta molestarse, hasta enojarse. Y podría, por vía de ejemplo, esa persona podría ser la que nos busque en calidad de abogados, ¿verdad? Preguntando qué puede hacer en presencia de esa situación en que pues viene, por ejemplo, desde otro lugar y se da cuenta que el inmueble de su propiedad ha sido dado en arrendamiento. Obviamente no deja de ser algo que podría suceder. Y yo mismo hace poco tuve intervención en un proceso donde pues había por ahí en San Salvador mismo, fíjense, una casa que había quedado en desuso, prácticamente abandonada por sus dueños. Y de repente llega allí una persona, instala un negocio, y por cierto, no era, era un negocio de venta de bebidas alcohólicas, cervezas principalmente. Y bueno, una gran actividad ahí en la noche, ¿no? Y entonces cuando se le cuestiona por parte de los propietarios, muestra un contrato de arrendamiento que había recibido. Y fíjense, esta era una especie de mafia, la verdad, porque el, el, el arrendante, el arrendador, era una persona que efectivamente era la dueña de una propiedad, pero digamos a 5 cuadras de donde estaba ese otro inmueble, a 5 cuadras. Entonces estos mafiosos carajos probablemente hicieron una investigación a nivel de registro, descubrieron que había una persona que tenía una propiedad cerca de ese lugar. Y ahí fue donde hicieron el truco, ¿no? El fraude de hacerla, abro comillas, hacerla comparecer otorgando un arrendamiento, pero nada que ver. Es decir, no era. Y entonces vienen y a mí me llamó la atención la forma en que el órgano judicial manejó el asunto porque prácticamente y en virtud de que había un contrato de arrendamiento, no tomaron, digamos, una acción por parte de los dueños contra la arrendataria, que era la persona que de manera fraudulenta estaba ocupando el inmueble, sino que le dicen que tiene que demandar tiene que demandar a la persona que otorgó el arrendamiento. La que, repito, no tenía vela en ese entierro, no tenía nada que ver en el asunto, pero demandaron a esta otra persona, que es a la cual yo pues coadyuve para representar. Entonces, a lo que quiero llegar, primero, es a que sí se puede dar en arrendamiento una cosa ajena
y que el verdadero dueño tiene, digamos, una acción para poder hasta cierto punto reclamar del arrendante que no era el dueño cualquier indemnización de daño y perjuicio que ese arrendamiento le hubiera podido ocasionar. E incluso hay una figura que procesalmente se conoce como evicción, que es un decreto de juez que ordena el desalojo o ordena la desocupación del bien arrendado por alguien que no era el dueño. Y en ese sentido, nuevamente, el arrendador o arrendante ahora tendría que indemnizar los perjuicios ocasionados al arrendatario de buena fe, al, repito, arrendatario de buena fe, que sería aquel que ignoraba que la cosa era ajena cuando la recibió en arrendamiento. Entonces, hay pues, digamos, algunas secuelas o algunos bemoles que el asunto tiene a partir de si es o no dueño y qué es lo que puede suceder después. Es decir, si eso, el verdadero dueño tiene que respetar ese arrendamiento con todas y las consecuencias o puede dejarlo sin efecto. Repito, el arrendador, el verdadero dueño de una cosa que se entregó en arrendamiento, sí tiene la posibilidad de dejar sin efecto ese contrato para, obviamente, hacer valer su derecho de dominio. Pero igualmente podría ratificar. eh, o el que dio en arrendamiento ese bien podría obtener su dominio posteriormente al arrendamiento. Esas son como las dos circunstancias que justifican el que sea válido un arrendamiento de cosa ajena, que son las mismas circunstancias que se aplican también a la venta de cosa ajena. O sea, imagínense, ¿qué creen ustedes que es más decisivo, más determinante, más grave, más relevante? ¿Una venta o un arrendamiento? ¿Vender o arrendar? Es obvio que lo más drástico es vender, ¿verdad? Porque se pierde el dominio, ya que la venta sirve precisamente de título traslaticio de dominio. Entonces, si usted vende, entonces eventualmente va a dejar de ser dueño, cosa que no sucede cuando usted arrienda, o sea, cuando usted da en arrendamiento un bien. Entonces, aquí hay una aplicación de aquel otro principio general del derecho que se, que se expresa diciendo quien puede lo más puede lo menos, ¿verdad? Entonces, si vender es lo más y si se puede vender cosa ajena, pues con mayor razón se puede lo menos, que es arrendar. Quien puede lo más, puede lo menos. Si se puede vender, pues también se puede arrendar, que es, repito, lo menos grave, lo menos relevante. Y la otra pregunta que surge en relación con esto es si el arrendamiento basado en la ley de inquilinato necesariamente tiene que constar por escrito. Eso, repito, es otra pregunta que ha dado algunos dolores de cabeza a algunos, especialmente por lo que dice ah, el artículo 4. Sí, especialmente cuando nosotros interpretamos literalmente lo que dice el artículo 4, que si lo leemos con atención, el artículo 4 dice, todo contrato de arrendamiento o subarrendamiento sujeto a esta ley que se celebre con posterioridad a la fecha en que la misma entre en vigencia, que ya habíamos visto allá al final de la ley, que es en 1958.
en marzo de 1958. Entonces, todo contrato que se celebre después de esa fecha deberá constar por escrito, dice. Entonces, este término deberá es el que a algunos les ha dado algún tipo de confusión y han pensado que es una solemnidad el que conste por escrito. Eh, Recuerden que cuando uno estudia el tema de las formalidades de los actos jurídicos, que es el ropaje o la forma exterior, la forma de presentarse un acto jurídico, las formalidades en términos genéricos, dentro de ellas encontramos algunas que son solemnidades. Repito, los términos formalidad y solemnidad son afines, por supuesto, pero son distintos en cuanto a su significado. Es más, la relación que podríamos enunciar entre una formalidad y una solemnidad es que se trata de una relación de género a especie. Fíjense bien, de género a especie. Y en este caso, la formalidad es el género. O sea, formalidad es un término con un contenido más amplio, en el cual caben más especies, mientras que solemnidad es una especie dentro de ese género. Y muchas veces, y aunque parece un juego de palabras, pero no lo es, parece, pero no lo es, esta relación se ejemplifica o se demuestra diciendo, como en este caso, toda solemnidad es una formalidad, pero no toda formalidad es una solemnidad. Se lo voy a repetir para que aquellos que están tomando apuntes, que imagino que son todos, lo puedan escribir sin error. Toda solemnidad es una formalidad, pero no toda formalidad es una solemnidad. En otras palabras, todas las solemnidades son formalidades, pero hay formalidades que no son solemnidades. Ahora bien, ¿cuál es la característica de la solemnidad? Fácil. Si usted omite esa solemnidad, el acto no nace, no produce efecto, no llega a existir. Se queda en un intento frustrado de acto jurídico, pero no llega a producir ningún efecto cuando se omite una solemnidad. Sin embargo, las formalidades que no son solemnidades tienen, digámoslo así, otras consecuencias o otros efectos jurídicos siempre, pero distintos de la ineficacia o de la invalidez o de la nulidad. Repito, cuando se omite alguna formalidad que no es una solemnidad, la consecuencia jurídica es distinta de la nulidad. Entonces, en este caso, fíjense bien del artículo 4, esta formalidad no es una solemnidad, a diferencia de otros casos en donde también se dice que debe constar por escrito y en esos casos sí es solemnidad. Pero en otros casos se utiliza la misma expresión, la misma frase, pero no es solemnidad, es una formalidad. Entonces, ¿cómo saber cuándo es una cosa y cuándo es otra? Pues obviamente forma parte del conocimiento general que como abogados necesitamos adquirir y forma parte de nuestras competencias cognitivas que necesitamos saber precisamente para no incurrir en errores como el siguiente. Un juez declara improponible una demanda de inquilinato porque el contrato de inquilinato no constaba por escrito y la declara improponible, pues. Y prácticamente le está diciendo al demandante
que su pretensión no es justiciable porque falta una solemnidad que no se cumplió, como lo es que el contrato conste por escrito. Entonces, en ese caso concreto, el agraviado con esa resolución presentó una apelación y la Cámara pues le hizo saber al Tribunal Inferior que estaba equivocado al considerar que esta formalidad era una solemnidad. Entonces, en ese sentido, pues se revirtió la decisión de improponibilidad y se le ordenó al Tribunal Inferior que conociera del caso. Entonces, repito, es importante saber esa diferencia entre las formalidades y las solemnidades para no incurrir en errores como ese. Vaya, imagínese que usted como abogado eh, desconociera todo esto, bien pudo tal vez no apelar, haberse conformado con la decisión e incluso haberle explicado a su cliente que no, pues mire que como no se otorgó por escrito, entonces ya el juez nos dio en la nuca y no hay nada más que podamos hacer. ¿Verdad? Y dejar pasar el plazo para la apelación y no apelar y puya, mano. Ahí es donde, digamos, la elección que se hizo del abogado le sale cara al cliente precisamente por un abogado que no tiene, digamos, pleno conocimiento de cómo proceder. Bueno, aquí se habla, y como esto viene de 1958, aquí se habla de cosas que lamentablemente no tienen una actualidad, como por ejemplo, bueno, el impuesto de papel sellado y timbre, ya vimos que fue derogado hace muchos años, y también esto que dice de una declaración para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones. Los arrendadores, o sea, los arrendantes, el que entregó a otro, al inquilino, el bien, presentarán al juzgado competente una declaración que contendrá los siguientes datos. Y entonces le dice aquí en cuatro literales cuál es la información que debe contener esa declaración. Esto, repito, es algo que a pesar de que está aquí en la ley de inquilinato, no se cumple. No va usted a encontrar en ningún tribunal que las personas estén presentando. Probablemente durante estos 30 días posteriores a la entrada en vigencia, a lo mejor sí lo hicieron. Aún eso lo dudo yo que lo hayan hecho, pero a lo mejor allá en 1958 sí lo pudieron haber hecho. Fíjense que incluso a partir, dice, de la vigencia de este decreto, o sea, de la ley de inquilinato, el inquilino tiene derecho a pagar por el arrendamiento el valor del canon que pagaba. Esto es producto de una reforma, eh, pero al principio decía del valor que pagaba el día en que la ley de inquilinato entró en vigencia, pero luego lo fueron reformando, le fueron moviendo la fecha y llegaron al 31 de diciembre de 1973. Ya de ahí para allá, pues ya nos siguieron alimentando esta reforma que protegía al inquilino dándole, digamos, el derecho de pagar lo que pagaba hasta cierto momento. O sea, ¿qué es lo que esto significa? Miren, ya he dicho en español. Significa un congelamiento de los cánones. Vaya, es como que de repente, ¿verdad? Al legislativo se le iluminara el cerebro y dijera, bueno, vamos a establecer una reforma al artículo 7 de la ley de inquilinato y vamos a decir que a partir de la vigencia de esta reforma, el inquilino tiene derecho a pagar el valor que pagaba al
31 de diciembre del 2000 o del 2010 o del 2020. Allí, pues, es un ejemplo que les estoy dando, ¿verdad? Al mover yo la fecha. Entonces, ¿qué significa eso? Que si en el 2020, para utilizar la fecha más cercana, han pasado 6 años desde entonces, casi, entonces si en el 2020 usted pagaba $40 por la casa o por la habitación o por la pieza de mesón en la cual habita todavía, entonces si en el 2020 pagaba $20, o 40 les dije, $40, pero en el 2022 o en el 2023 le subieron a 60 o a 80 o a 100. Entonces, lo que este inciso significa es que no tendría que cobrársele más que 40. Repito, es un congelamiento de los cánones. Obviamente, ya en el 2026, remontarnos al 31 de diciembre de 1973 resulta risible, resulta, de hecho, a lo mejor podamos por ahí encontrar alguna vivienda o alguna pequeña industria que cumpla con los requisitos de esta ley o alguna oficina profesional que date desde entonces. O sea, si ese fuera el caso, fíjense bien, si nos encontráramos con un caso en que una persona está todavía a estas alturas ocupando una propiedad en inquilinato desde antes de esta fecha, pues lo que significa es que no tiene que pagar hoy en día más de lo que pagaba en esa fecha, el 31 de diciembre, porque hasta esa fecha llegó. Es más, si el arrendatario, el inquilino, hubiera pagado anticipadamente una o varias rentas mensuales, podrá optar por repetir lo pagado en lo que exceda al valor del nuevo canon. Como quien dice, si usted pagaba 40 y le pusieron, digamos, o usted pagó anticipadamente 100 por cada mes o 60, entonces tiene derecho a que se le devuelva lo que pagó en exceso o que se le abone el pago que hizo a futuras mensualidades, a futuras mensualidades. Y si el arrendador, dice este inciso último, incumple con lo establecido en este artículo, se le sancionará con una multa equivalente a 20 veces el valor del exceso. 20 veces. O sea, esto equivale, fíjense bien, a haber roto o haber desconocido el congelamiento de la renta que se operó en el artículo 7, el congelamiento, como quien dice, yo, legislador, ordeno que la renta se mantenga congelada a lo que se pagaba el 31 de diciembre de 1973. Repito, si un inquilino pagaba 40, bueno, colones, porque en aquel tiempo eran colones, 40 colones, y de repente, sin previa autorización de un juez, el arrendador o arrendante le subía la renta a 100 colones, fíjense bien, de 40 colones a 100 colones, entonces el derecho del inquilino era que se le devolvieran los 60 colones que había pagado de más o que se le abonaran al pago de futuras mensualidades. Y si el arrendador no estaba de acuerdo e incumplía con esto, entonces, previa demanda, fíjense bien, previa demanda para que se le impusiera una multa, recuerden que entre las pretensiones que se mencionan en el Código Procesal Civil y Mercantil, las pretensiones que se mencionan, ahí está en el ordinal último,
las diligencias que tratan de la imposición de multas a que se refiere la ley de la materia. Entonces, la ley de la materia es la ley de inquilinato. Y aquí se habla de una multa equivalente a 20 veces el valor del exceso. Entonces, es una multa bastante grande, porque imagínense, multipliquen ustedes 60, de 40 colones pasó a 100. Entonces, el exceso es 60. Entonces, 60 por 20 veces, estamos hablando de una multa, a mi juicio, bastante grande, pues 20 veces el valor del exceso. O sea, 60, una vez es 60, dos veces es 120, 20 veces es 1200, pensaría yo, así sin hacer una operación aritmética, sino que a ojo de buen cubero. Entonces es una multa bastante grande la que se establece. Ah, en otras palabras, el congelamiento de que yo les estoy hablando es lo que hacía, digamos, facilitar al inquilino una vida digna y libre de la preocupación que resulta de un aumento en la renta, llamémosle no autorizado, es decir, un aumento discrecional o no autorizado. De ahí que el artículo 8 como una excepción a ese congelamiento, ¿verdad? Como una excepción, digámoslo así, el artículo 8 viene y dice que no obstante lo dispuesto en el artículo precedente, que es el artículo 7, el arrendador podrá ser autorizado para aumentar el valor de la renta en los siguientes casos. Ahora, aquí yo parto de una pregunta que les hice, por cierto, en el laboratorio. No sé cuántos la pudieron haber contestado bien. Hasta dudas tengo de si comprendieron bien en qué consistía la pregunta. Pero como no me hacen preguntas ustedes a mí en cuanto a las preguntas que les hice, entonces ahí nos quedamos en ascuas, ¿verdad? Nos quedamos con la pena, y la pena prevalece con respecto a al deseo de saber. Pero bueno, dejémoslo así. La pregunta es si esto todavía estaría vigente. Es decir, si eso de que se necesita autorización para aumentar el valor de la renta todavía aplica hoy en el 2026, o si esto es cosa del pasado, allá en 1973 o quizás hasta llegar al 80, por ejemplo, qué sé yo. Repito, esa sería la pregunta del millón de dólares. Si todavía hay una especie de, ¿por qué no decirlo?, congelamiento de los cánones de arrendamiento que hace necesaria la intervención judicial para autorizar el aumento en el valor de la renta. Si ustedes han tenido algún tipo de experiencia en materia de inquilinato, estoy seguro que han de saber que en la práctica el arrendador simplemente llega y le dice al inquilino, mira, ¿sabes qué? Ya el otro mes ya no me vas a pagar $100, ahora me vas a pagar 125. Y si no querés, pues entonces me desocupas. Así de claro y así de simple, así de sencillo. Simplemente llegan y le dicen, mira, te voy a aumentar. Allí no hay, digamos, un decreto de juez, no ha habido una demanda en base, fíjense bien, en base al Código Procesal Civil y Mercantil, porque este código en el ordinal tercero le está diciendo las demandas que tengan por objeto obtener autorización para incrementar el valor de la renta. Entonces, si nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil, la respuesta aparentemente es que sí, que todavía se necesita
autorización para incrementar el valor de la renta, porque si no fuera así, ¿qué está haciendo este ordinal en el artículo 477? ¿Qué está haciendo allí el ordinal tercero, que dice las demandas que tengan por objeto obtener autorización? O sea, si nosotros lo interpretamos tanto literal como consultando el espíritu o intención del legislador, pues tendríamos que concluir de que todavía se necesita autorización para incrementar el valor de la renta. Y entonces tenemos que irnos a los casos en los cuales el arrendador puede ser autorizado para aumentar el valor de la renta y que están en el artículo 8. Miren, les voy a dar un consejo como buenos abogados que ustedes van a hacer. Si de repente llega un inquilino y les plantea a ustedes el caso de que el arrendador, de manera unilateral y hasta cierto punto arbitraria, les está diciendo que va a aumentar el valor de la renta, mi consejo para ustedes es que le expliquen que de acuerdo con la ley de inquilinato, artículo 8, el arrendador necesita ser autorizado por el juez, en base también al artículo 477, ordinal tercero. Es más, si el inquilino, digamos, se niega rotundamente a pagar el nuevo monto, si se niega, en mi opinión, tendría derecho a hacerlo, entonces el escenario, fíjense bien lo que les estoy diciendo, porque esto es lo que uno necesita saber como abogado. El escenario sería el siguiente a la hora de pagar el mes ya con el aumento, ¿verdad? Obviamente el arrendador no se lo va a querer recibir, ¿ya? Obviamente no se lo va a querer recibir porque él quiere que le pague más. O sea, si antes pagaba 100 y ahora él quiere que le pague 150 y usted llega con 100, entonces no se lo va a querer recibir. Eso es obvio. Ahora, como no se lo ha querido recibir, entonces su cliente, como abogado de él que usted es, su cliente no se tiene que quedar pasivo, de brazos cruzados, dejando que el tiempo pase, porque al llegar digamos, el tiempo en que cae en mora, entonces el arrendador fácilmente puede venir y demandarlo a usted como que usted ha incurrido en mora y que usted no ha querido seguir pagando. Él no va a llegar él no va a llegar con el alegato de que fíjese, señor juez, que este fulano, ya solo porque yo le aumenté $50 a la renta, ya me dejó de pagar. Él no va a llegar con ese argumento. O sea, no, él va a llegar con el argumento de que usted no le ha pagado los $100 que le tocaba pagar en el primer mes y en el segundo, por ejemplo. Que usted no le ha pagado los 100 que le tocaba pagar. No va a llegar con el cuento de que él le aumentó la renta sin autorización judicial. No, él se va a cuidar de no mencionar eso. Entonces lo que se tiene que hacer es hacer el pago por consignación. Es decir, en la misma ley aparece la posibilidad de que se pueda hacer el pago. Aquí está, por ejemplo, en el artículo 9 la necesidad de un recibo y el artículo 10. Cuando el arrendador se negare a recibir el valor del alquiler convenido, se negare, o eludiere el pago, o se negare a extender el correspondiente recibo. Miren, aquí están los escenarios. Se niega a recibir el valor del alquiler convenido. Convenio, fíjense, acuerdo de voluntades, los dos han estado de acuerdo. O elude el pago, se hace el disimulado, se hace el suizo, se hace el loco, no lo quiere recibir, o incluso
se niega a extender el recibo. Como quien dice, va, pues está bien, te voy a recibir, pero no le da recibo. Ojo, ahí tiene, el inquilino tiene que asegurarse que se le dé el recibo correspondiente por el pago que está haciendo. Entonces, en cualquiera de estos tres escenarios, el inquilino dice, podrá depositar la renta en el juzgado competente a favor del arrendador y no incurrirá en mora siempre que el depósito ahí en el juzgado se hiciere dentro de los 8 días siguientes a aquel en que debía verificar el pago. Entonces, la recomendación que yo les doy a ustedes en este escenario de un aumento en la renta sin autorización, obviamente, primero que no acepte, pues, o sea, que no acepte ese aumento y que siga pagando lo que se convino, ¿verdad? Y que en el caso de que no le quiera recibir el pago, que aplique lo que dice el artículo 10, que vaya a depositar en el juzgado competente a favor del arrendador dentro de los 8 días siguientes a aquel en que tenía que hacerse el pago, el valor de la renta. Y de esta manera no incurre en mora. Y cuando se le quiera demandar por mora, él simplemente le muestra los comprobantes que le hicieron en el juzgado de los depósitos que hizo y con eso se enerva la, la situación. Ahora, antes de ver estos casos, si es que nos da tiempo de hacerlo, hay otra pregunta en relación con inquilinato que también, híjole, mano, no deja de causar nuevamente dolores de cabeza, ¿no? En cuanto a qué es la consecuencia. Y es el señalamiento de un plazo, cuando en un contrato de inquilinato se establece un plazo de duración. Miren, yo quiero que quede bien claro que hay dos, llamémosle, artículos que nos dan la respuesta a esa pregunta relacionada con el plazo. Y es el artículo 6 y el artículo 24 en una de sus causales, porque el artículo 24 contiene los causales o motivos para que un contrato de inquilinato se pueda declarar por parte de un juez terminado. Entonces, dice el artículo 6 que se podrá fijar en un contrato de arrendamiento sometido a esta ley un plazo para su duración. O sea, no hay ningún problema o inconveniente en que se fije un plazo para la duración, pero ese plazo, y aquí viene lo interesante, no tendrá más efecto que el de obligar al inquilino al pago del canon pactado durante todo el plazo. En otras palabras, el efecto de señalar un plazo es que el inquilino no pretenda desocupar y dejar de pagar antes de que ese plazo termine. El inquilino queda obligado, en virtud de esa fijación de un plazo, a pagar todo el canon durante todo ese plazo que se ha señalado. Pero este vendría a ser un derecho a favor del arrendador, ¿verdad? El derecho de que si fue para un año, va a estar recibiendo 12 mensualidades, o sea, una por cada mes de ese año. Si es por 2 años, el arrendador tiene la garantía contractual de que el inquilino le va a pagar los 24 cuotas, las 24 rentas o mensualidades. Si es por 3 años, pues 36. Y así según el plazo.
Pero este es un derecho establecido en beneficio exclusivo del arrendador y por ende es perfectamente renunciable ese derecho. Ahora, ¿cómo lo renuncia? Fácil. Dice aquí, salvo que antes de la llegada de dicho plazo, el arrendador estuviere anuente, es decir, estuviere dispuesto o de acuerdo en dar por terminado el contrato. Si él quiere, en el segundo mes, de común acuerdo con el inquilino, puede dejarlo sin efecto ya, o sea, darlo por terminado. Bien, en cuanto al arrendador, la cláusula de fijación del plazo no le da derecho a exigir la devolución del inmueble al vencimiento del mismo. Yo creo que esto no puede estar más claro. O sea, usted no vaya a llegar con una demanda de terminación del contrato alegando que viene a demandar al inquilino fulano de tal porque según el contrato por escrito que ellos hicieron y que yo le presento junto con la demanda, el plazo ya venció. El plazo era de un año y el año ya venció y ese inquilino no quiere respetar esa cláusula y no se quiere salir. Eso no, usted no puede llegar con esa pretensión, porque el artículo es bien claro. La cláusula de fijación del plazo no le da derecho a exigir la devolución, ya que el inquilino podrá continuar habitándolo en las mismas condiciones que las originalmente estipuladas, siempre que continúe pagando la renta. Entonces, para que usted como abogado, representando al arrendador, pueda demandar la terminación del contrato y la desocupación del inmueble, fíjense bien, la sola fijación del plazo no le sirve para ese objetivo. La sola fijación del plazo no le sirve para ese propósito. Necesita una causal determinación del contrato de las que indica el artículo 24. Ahora bien, dentro de esas causales de terminación, y para ello nos podemos remitir al artículo 24, hay una que tiene que ver con el plazo y es la del ordinal 16, creo que es, ya lo vamos a ver. Artículo 24. Primero, segundo, quinto, onceavo, treceavo, 16. Va, pónganle mucha atención a este número 16 del artículo 24, porque dentro de las causales de terminación del artículo 24 hay una que es exactamente vencimiento del plazo convenido, pero no en todo caso. Fíjense bien, o sea, el vencimiento del plazo convenido no es una causal determinación del contrato de inquilinato en todo caso, no. Es en el caso de que el dueño, primera condición, el dueño, con motivo de ausentarse del país o de la población donde se encuentre el inmueble, haya dado en arrendamiento, ojo, la casa que habita, la casa que habita, de tal manera que si no se cumplen estos tres requisitos, otra vez la terminación no procede por el vencimiento del plazo, si no se dan estos tres requisitos, que yo los identifico en el mismo número 16. Primero, que sea el dueño. Ya dijimos que alguien que no es dueño podría dar en arrendamiento. Para mí, si no es dueño, no se aplicaría.
tiene que ser dueño. Lo otro, que ese arrendamiento, ese inquilinato tenía como que dice, un entorno, o sea, una circunstancia o una situación de que el dueño se iba a ausentar, viajar, pues, ya sea fuera del país o fuera de la población. O sea, no importa, aún dentro del país, pero fuera de la población. Y la tercera es que se trata de la casa en la que él habita. Y es que tiene lógica, tiene lógica. Él se va por 6 meses, él se va por un año y dice, bueno, para que la casa no esté sola y echándose a perder, porque vieran cómo se destruyen las casas que quedan solas. Para que no quede sola, entonces mejor lo voy a dar en alquiler. Voy a arrendar la casa donde vivo, ¿verdad? Porque me voy a trasladar por algún tiempo y al regresar, pues yo quisiera volver a vivir en mi casa. Entonces, eso tiene mucho sentido, que sea así. Pero si no estamos en estas circunstancias, entonces no. Bueno, vamos a volver al artículo 8 porque creo que les hice algunas preguntas en relación con el aumento en el canon y los casos en que se puede autorizar el aumento en el valor de la renta. Eh, no sé cómo salieron ustedes en sus respuestas, pero vamos a ver si podemos comentar estos casos. Dice, cuando el arrendador hubiere hecho después del arriendo mejoras en el inmueble con permiso del arrendatario o en su defecto con autorización del juez, que representen por los menos, el 20% del valor del inmueble. Fíjense bien, aquí estamos hablando entre estamos hablando de que el arrendador, sea o no sea dueño, con autorización del arrendatario o del juez, ha hecho mejoras en el inmueble. Pero estas mejoras deben representar por lo menos el 20% del valor del inmueble. Vamos a ver si ustedes están en sintonía y supongamos que un inmueble vale, ese es el valor del inmueble, vale $20,000. Entonces me hizo, ay, hombre, bueno, aquí mismo lo voy a usar. Un inmueble vale $20,000. Es una casita pequeña de colonia. Entonces viene y resulta que hace mucho calor porque el techo está bien bajito. Y entonces viene el arrendador y le pide permiso al arrendatario y el arrendatario está de acuerdo en que le van a poner, digamos, un techo un poco más alto, van a ponerle algunas hileras de ladrillos en la parte superior, van a levantar entonces el techo y le van a poner cielo falso, cielo falso, para que haya un poquito más de frescura. Y esas mejoras representan una inversión de $6,000. Vaya, así de sencillo, ¿tendría derecho el arrendador a que se le autorice aumentar el valor de la renta? Repito, el inmueble vale $20,000 y las mejoras que él hizo son de $6,000. ¿Quién se anima? Buenos días. Buenos ¿Quién se días, anima? licenciado. Hola, Sari. Buenos días. Sí, en este caso sí podría él solicitar el incremento de la renta del inmueble, ya que en el artículo 8, como bien dice,
por mejoras del 20%, entonces 20,000 por el 20% serían $4,000, ¿verdad? Y aquí tiene $6,000 y podría aumentarle el Muy valor a bien, la renta. muy bien, Sari. Muchas gracias. Vamos a ver, dice por lo menos el 20% del valor del inmueble, 20,000, es correcto. Si nosotros le sacamos el 20% a 20,000, pues prácticamente, según mi forma de hacerlo, multiplicamos por 20 y luego dividimos entre 100. 20,000 por 20 entre 100. Quiero ver, quiero corroborarlo. Aquí está la calculadora. 20,000 por 20 entre 100. Igual, 4,000. Perfecto. Entonces, en ese caso, como muy bien lo dijo Sari, sí podría autorizársele al propietario el aumento. Muy bien, excelente. Ahora, dice el segundo caso, cuando el arrendatario hubiere subarrendado. Esto me recuerda otra pregunta que les hacía yo también en el laboratorio y tenía que ver con el subarrendamiento. La pregunta más o menos iba encaminada a si es válido subarrendar o no lo que a uno le han dado en arrendamiento. Vaya, imagínese este escenario. Usted está inscrita en la universidad y piensa estar aquí, qué sé yo, 3 años. Entonces viene usted y contrata un inquilinato de una casa en la cual vivir por 36 meses. Usted ya sabe de que haber puesto plazo en ese contrato significa que tiene que pagar las 36 cuotas. Pero en eso, digamos que hay otra opción para que usted pueda vivir tal vez un poco más cerca de la universidad, o con algún familiar que compró una casa, pues, y le dice, mira, venite para acá, hombre. Y entonces, y resulta que usted paga eh, $50 porque le hicieron una consideración especial dada su calidad de ser estudiante. Usted paga $50. Pero como, digamos, hay otra opción para vivir, entonces viene usted y dice, bueno, la verdad es que mientras sigue el contrato, lo voy a subarrendar. ¿Qué significa lo voy a subarrendar? Bueno, que usted va a hacer un contrato igualmente por escrito. Recuerden, se puede arrendar la cosa ajena, recuerden. Y en este caso, con mayor razón, usted como arrendatario principal perfectamente puede subarrendar. Pero eso sí, necesita, es decir, estar autorizado por el arrendador para poder subarrendar. Quiero ver si encuentro esa norma. Tengo que moverme aquí. En el caso de un mesón, el artículo 14 dice que la autorización para subarrendar se presume de derecho, de derecho, en el caso de un mesón. Ah, luego, en el caso de una que no es aquí, en el caso de que no es un mesón, el artículo 24 mismo, que ya les mencioné yo qué es lo que contiene, en el número 14 dice cuando el inquilino subarriende total o parcialmente el inmueble arrendado sin autorización escrita del arrendador. Entonces, en el ejemplo que yo estoy tratando de manejar con ustedes,
usted tiene un contrato por 36 meses, usted ya sabe de que está con la carga, con la obligación legal de pagar las 36 cuotas, apenas va por el cuarto mes, cuando le sale otra opción de vivir con alguien, un familiar cercano, una tía, un tío que antes vivía en el extranjero, pero se vino para acá y tiene un cuarto bien bonito, más cerca de la universidad, etcétera, y de choto. ¡Ja! Entonces viene usted y dice, pues no, hombre, voy a subarrendar. Fíjense, si lo hace sin autorización escrita del arrendador, prácticamente está cometiendo tal vez no una infracción grave, pero lo pueden demandar la terminación del contrato con la indemnización que pudiera corresponder, ¿verdad? Y obviamente resulta más recomendable contar con esa autorización para subarrendar, ya que, repito, si no la tiene, la consecuencia sería esa, que le van a demandar en base al ordinal 14º, el número 14 del artículo 24. Bueno, volviendo al artículo 8, en el literal B, por ahí nos habíamos quedado, artículo 8, literal B. Ups, chispa, se me cerró. Vamos a tener que reabrirlo. No mandes nada. Y vamos a ver cómo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pudo haber pasado aquí? Adobe. Ley de inquilinato. Artículo 8. Vaya, estoy de nuevo en el artículo 8, creo. Cuando el arrendatario, en nuestro ejemplo usted, hubiere subarrendado todo o parte del inmueble y haya, fíjense bien, una notable desproporción entre lo pagado por el arrendatario y el total de lo cobrado por éste a sus subarrendatarios. Es como que, fíjese bien, usted paga $50 y subarrienda en $300. ¿Pensarían ustedes que hay una notable desproporción? Obviamente, ¿verdad? Usted paga 50, pero a usted le pagan 300. Entonces, esa desproporción tan marcada le da también derecho al arrendador para solicitar el aumento en el valor de la renta. Y dice, y aquí viene lo interesante, el aumento que se conceda de conformidad con este artículo no podrá ser mayor del 10% anual sobre el costo de las mejoras. Esto en el caso de las mejoras. ¿Recuerdan el ejemplo, verdad? El ejemplo era de que el inmueble valía 20,000 y las mejoras eran de 6,000. En vista de que el 20% de 20,000 es 4,000, tal como lo habíamos dicho ya, en este caso, que las mejoras fueron de 6,000, sí se justifica el aumento. Pero la pregunta del millón, ¿cuánto? ¿Un aumento de cuánto se le puede autorizar? Esa es la respuesta que nos está dando este artículo en la ley de inquilinato. No podrá ser mayor del 10% anual sobre el costo de las mejoras. No podrá ser mayor. Entonces, si las mejoras fueron 6,000
hoy vamos a determinar cuál es el 10%, y eso es fácil. El 10% de 6,000 son, a ver si alguien me ayuda ahí, son $600. Ese es el 10%. Y como es anual, 600 entre 12. 600 entre 12. O sea, lo más que podría aumentarse en el caso de este arrendamiento es $50. Bueno, aquí, ¿cuánto? $50 mensuales. Porque $50 mensuales se convierten en $600 anuales. Y 600 es el 10% del valor de las mejoras. Espero que esto también les quede claro. $50 mensuales es lo más que se podría autorizar al arrendador. Y en el caso de subarrendamientos, se concederá un aumento de tal manera que al arrendatario autorizado para subarrendar le quede como utilidad un margen del 5% del total de los alquileres. Le quede como utilidad un margen del 5% del total. Esto no deja de ser un poco, híjole, ah, no sé qué adjetivo utilizar, quizás injusto, ¿no? Injusto porque Ah, a menos que en realidad cuando a usted se lo alquilaron ese inmueble en $50 mensuales, pues le estaban haciendo un gran favor, ¿no? Es decir, objetivamente hablando, el inmueble sí andaba por los 250, $300 mensuales, por su ubicación, por su estructura, por sus dependencias, ¿verdad? Pero como usted era un estudiante que venía de un pueblo un tanto alejado y a lo mejor usted mostró su mejor faceta, entonces en el sentido de necesidad, ¿verdad? Que mire, que no sé qué, que no sé cuánto, vaya, pues se lo voy a dejar en $50 mensuales. Pero al tercer, cuarto mes, viene usted y subarrienda, con autorización, por supuesto, que en el mismo contrato se había establecido, con autorización escrita, viene y subarrienda en 300. Ok. ¿Cuánto es lo más o cómo sería aquí el aumento en el valor de la renta? Dice, en el caso de subarrendamiento se concederá un aumento de tal manera que al arrendatario, o sea, a usted, autorizado para subarrendar, le quede como utilidad un margen del 5% del total de los alquileres, un margen del 5%. Quiere decir que en ese caso, fíjense bien cómo lo vamos a explicar. En ese caso, que es diferente, lo vamos a poner aquí abajo. Usted paga $50, o sea, eso es lo que usted está pagando, pero con autorización por escrito del arrendador, a usted le pagan $300. Ok, ¿cuál es el 5% de $300? Fácil, hacemos lo mismo, por 5 entre 100. Entonces, si el 5%, el 10% de 300 es 30, el 5% es la mitad, serían 15. O sea, la utilidad que usted percibiría
sería de $15. Ahora, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduce esto? Que usted, a partir de la fecha en que el juez autorice el aumento, ya no va a pagar $50, sino que usted va a pagar 300 menos 15. Usted va a pagar $265. Pues, pagando 265 de los 300, que es el valor total de los subarrendamientos, a usted está quedando como utilidad para usted un 5% del valor total, o sea, $15. En otras palabras, en ese caso, el arrendador podría ser autorizado para cobrarle como renta 265. Algo así como el inmueble surge de mi persona, soy yo el creador de esta riqueza, de este beneficio, y a ti, por el hecho de que tú fuiste el que subarrendó, te va a tocar un 5% nada más. Entonces, si me pagabas 50, ahora me vas a pagar 265. Bien, ¿alguna pregunta que ustedes tengan con relación a esta ley de inquilinato y a las cosas que hemos comentado? Mm. ¿Alguna pregunta a la una? ¿Alguna pregunta a las dos? ¿Y alguna pregunta a las tres? Galán, ustedes no preguntan. Ok, vaya, entonces vamos a parar la grabación.